Queridos estudiantes, quisiera, antes de empezar el tema de la justicia, presentarles un par de estadísticas con respecto a la distribución de la riqueza en el mundo y en el Reino Unido, ¿sí? Y a partir de esa situación, hacernos la pregunta de si es justo o no esa distribución. Obviamente, ustedes deben tener una noción de lo que es justo o injusto. Creo que es un concepto que lo aprendemos desde pequeños, forma parte de nuestra crianza. Lo que vamos a ver es principalmente dos autores, dos filósofos políticos del siglo XX que han reflexionado mucho sobre estos conceptos y pasarán a la historia o han pasado a la historia por sus contribuciones, ¿sí? John Rawls y Robert Nozick. Entonces, como preámbulo para la discusión sobre la justicia, permítanme presentarles los siguientes datos. El primero es del año 2015. No creo que haya cambiado mucho. Quiero, por un lado, presentarles, dos conjuntos. Quiero comparar la población de Norteamérica y Europa. Pongamos en dos círculos. Aquí está la población. Y a mano derecha, la riqueza. Es decir, dentro de la riqueza consideremos no solamente el dinero, por ejemplo, en una cuenta bancaria o en una inversión, sino también las posesiones, las propiedades. Hablando por lo bajo, una casa, un carro, un terreno, o empresas, ¿sí? Corporaciones. Hablemos por una parte de el menos del 20% de la población, ¿sí? Entonces, menos del 20%. Aquí está Norteamérica, pero básicamente Estados Unidos y Canadá, ¿sí? No México. Y Europa occidental. Si nosotros dividiéramos la población en 5 partes, tomemos solamente un quintil, pero no un quintil cualquiera, sino de los países más ricos. ¿Ok? Ahora, por otra parte, la mitad de la población, esto es el 50%, está compuesto por 2 países, China e India, y el continente africano. Si nosotros somos actualmente cerca de 8.000 millones de personas, entonces acá están 4.000 millones, ¿sí? Y aquí unos 2 millones, menos de 2 millones. ¿Ok? Ahora veamos, esto es como el pastel que se va a repartir entre estas personas, ¿sí? Aquí está la mitad de la población. ¿Ok? Y aquí solamente unos poquísimos países. Ahora, ¿cuánto creen ustedes que de la riqueza mundial va a parar al 20% de la población? ¿Sí? Hagan un estimado. Piensen mentalmente, ¿sí? Si es que hubiera una tendencia igualitarista, en el sentido de que a todos les corresponde partes proporcionalmente iguales, entonces si aquí tenemos
Imaginémonos que tuviéramos aquí 10 personas y aquí tenemos 10 pedazos de key. ¿Cuántos pedazos va acá? ¿Serán 2 pedazos? Eso, según el igualitarismo, sería lo ideal. Pero la realidad es que un 67% va a parar al 20% más rico. ¿Sí? ¿Comprenden? ¿Sí? Y ahora veamos, ¿qué nos resta acá? Un 33% que tiene que dividirse entre el 80% restante. ¿Cuánto le corresponde al 50% de la población de este 33%? ¿Sí? Un 10%. ¿Sí? Bien. ¿Está clara esta distribución? ¿Sí? ¿Qué cosas están aquí? Están teléfonos, papeles, camas, etcétera, etcétera. ¿Sí? No estoy hablando de ingreso mensual o salario. Eso es otra cosa. ¿Sí? Esto es algo que uno acumula durante toda la vida. ¿Ok? Las fortunas. Bien. Este dato está tomado de Crash Course, ¿sí? De un video de YouTube. La fuente, ¿sí? Crash Course. ...2015. No creo que al día de hoy, casi 10 años después, esto haya variado significativamente. Hay otras estadísticas que comparan, ¿sí? Dentro de este 20%, o menos del 20%, obviamente unos son más ricos que otros. Podríamos decir, el 1% más rico, ¿cuánta riqueza acapara del total? Entonces, esa es otra estadística. No voy a presentarla, ¿sí? Ahora, la segunda se refiere a Gran Bretaña. O no estoy seguro si es que es Reino Unido. Tendría que revisar, ¿sí? Pero es el siguiente. Voy a hacer nuevamente un gráfico semejante. Este es a nivel mundial. He puesto aquí 2 países de los más populosos y un continente entero versus un puñado de países que no alcanzan ni siquiera al 20% de la población y se lleva esto. ¿Sí? Entonces, ya de entrada les hago la pregunta, ¿es justo? ¿Sí o no? Vayan pensando. ¿Sí? Ahora, veamos qué pasa en Gran Bretaña. ¿Sí? Voy a ver. Gran Bretaña es esa isla en forma de L. No sé si voy a revisar si es que es más bien Reino Unido, que es algo más amplio. ¿Sí? Lo que en inglés es United Kingdom, la UK. ¿Sí? Nuevamente voy a hacer 2 círculos y hacemos la comparación. Igual que antes, a la izquierda la población, a la derecha la riqueza. ¿Sí? Bien, pongamos el 20% más rico. Esto es población. Acá la riqueza, que se puede medir en dólares. El 20% se lleva, ¿cuánto de la riqueza? Un 60%. Esto va, más de la mitad va a parar al quintil más rico. Y ahora comparemos el 20% más bajo. No como antes del 50%, sino el 20% más pobre. ¿Sí?
Este es 20% más rico, 20% más pobre. Hagan su cálculo. ¿Cuánto de este 40% tiene que repartirse entre el 80% de la población? ¿Sí? Si dividimos la población en 5 partes, comparemos los extremos. El quintil superior con el quintil inferior. ¿Sí? De este 40% restante, ¿cuánto le toca al 20% más pobre? ¿Tienen una idea? Menos del 1%. Es decir, un tantito ahí, que es 0,6%, va a parar al 20% más pobre. Lo cual significa que, si comparamos ambos extremos, los primeros son 100 veces más ricos que los segundos. 100 veces de diferencia. Obviamente estos son, aquí este 0,6% hay que repartirse entre, aquí hay millones de personas. ¿Sí? Bien, entonces hagámonos la misma pregunta. ¿Sí? Esta distribución es desigual, ¿sí? Estamos hablando de distribución desigual. Ahora, ya con estos 2 datos tenemos suficiente como para ponernos a meditar o reflexionar, ¿sí? Pero para responder a esta pregunta, o sea, yo creo que pocos o nadie se atreverá a discutir estas estadísticas. Por supuesto, podríamos ver qué pasa con nuestro país. Podríamos hacer una consulta, y tal vez no actual, pero igual, hace unos pocos años atrás, espero que no más allá de una década, podamos tener una representación de este tipo. Y preguntarnos, ¿será justo? ¿Sí? Ahora, para poder responder con conocimiento de causa, deberíamos saber qué es la justicia. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Pero ya con lo que cada uno trae consigo, seguramente debe tener alguna concepción, alguna noción, algún concepto de qué es lo justo y qué es lo injusto. ¿Sí? Ahora, aquí estoy haciendo una evaluación. La justicia es un valor y esto es un hecho. Y queremos valorar si es que esta distribución desigual es o no injusta. Eso depende de en qué relación están justicia e igualdad. ¿Es la igualdad parte de la justicia o son 2 valores diferentes o incluso opuestos? Eso ya depende de cada quien. A ver, bueno, no, corrijo, yo no quiero ser relativista. O sea, no puede ser que si me pregunto, ¿es la igualdad parte de la justicia? Que no haya una respuesta correcta o la mejor. ¿Sí o no? No puede ser ambas cosas. ¿Sí? Podría ser que no conozcamos, pero entonces hagamos la investigación correspondiente a ver si profundizando llegamos a una respuesta clara. ¿Sí? En todo caso, está aquí 2 situaciones, una mundial y otra de uno de los 7 países más poderosos del mundo. ¿Sí? Y en ambos casos encontramos una desigualdad de riqueza. Hay ricos y pobres. Y esa riqueza acarrea distinta calidad de vida. Unos que no tienen qué comer, desempleados, sin techo, etcétera, etcétera. Y otros que se dan lujos como para despilfarrar, derrochar. Que tienen
asegurada la vida para generaciones por venir. ¿Es eso aceptable, satisfactorio? Obviamente, unos dirán sí, otros dirán no. Lo que quiero que hagamos ahora es, ¿qué opinan ustedes? Tengamos un diálogo, ¿sí? ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿No? No me pregunten, profe, ¿qué es la justicia? Eso vamos a ver, ¿sí? Pero antes de adentrarnos en esa gran temática, grandísima, simplemente manejémonos con un concepto de sentido común que tiene el hombre ordinario. Obviamente seguramente si le preguntamos a un economista, a un jurista, a un filósofo, a un teólogo, nos van a dar respuestas diferentes. Y de hecho, no creo que aquí haya dos personas que tengan el mismo concepto de justicia, ¿sí? Entonces, con todas las implicaciones que ese concepto acarrea, ¿sí? Apliquémoslo para juzgar si es que esta situación es justa o no, ¿sí? Ambas son, bueno, fíjense, si aquí partiéramos por la mitad, podríamos decir el 25% más pobre tal vez se lleva un 5%, pero viendo esto, a lo mejor no es así. ¿Sí? Bueno, entonces voy a detener aquí el video para tener un diálogo.